Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Hoy vamos a estar comenzando en Efesios 6, muy conocido, 6:10. Amén. Muy tratado, pero tiene que ponerse por obra, como toda la palabra. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. La armadura de Dios. El Señor nos llama a ser soldados, ¿verdad? Sí. Los soldados de antes usaban armadura. Y como soldados de Dios, el Señor nos da una armadura, ¿no? Y nos dice que tenemos que usar esa armadura. Así que vamos a comenzar ahí en Efesios 6, o sea, capítulo 6, versículo 10. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Bendito Padre. Gloria a Dios. Amén. ¿Tenemos? Amén. Dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tengo que dar vuelta, ¿no? Si se te terminó, sí. Sí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice en el 15. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Este es Pablo, ¿verdad? Escribiendo a los hermanos de Efeso, enseñándoles sobre la armadura de Dios, o sea, esta armadura que nosotros tenemos que portar o que tener. Recordemos que un soldado, cuando se enrola en el ejército, es soldado las 24 horas del día, los 365 días del año, aunque esté de licencia, es soldado. Pasa a tener una condición de soldado, ¿verdad? Y exactamente lo mismo es para nosotros. El soldado, si comete alguna falta cualquiera, no es juzgado ni condenado como cualquier persona común, es juzgado como soldado, ¿verdad? Exactamente igual a aquellos que somos llamados a ser soldados de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención. Y esta armadura es una bendición y una enseñanza que nos da el Señor, ¿sí? Por eso dice, por lo demás, o sea, cumpliendo todas las cosas, dice en el 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Eso está en la hoja anterior, Beatriz. En el versículo 10, empezamos de nuevo. Filipenses, ¿no era? No, Efesios, pasa la hoja. Ahí, ahí está, en el 10. Ahí va. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que siempre tenemos primeramente, para tener la victoria en todas las cosas, recordar que las fuerzas son del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza. Cuando nosotros vamos en nuestra fuerza, una cosa tenemos cierta, el fracaso y el agotamiento, ¿sí? Porque las cargas vienen sobre nosotros cuando vamos en nuestra fuerza. Cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor y ir con su fuerza, es diferente, ¿sí? Porque vamos en las manos del Señor. Recordemos a David siempre. Enfrentó a Goliat. David era chiquito, era un muchacho, ¿sí? Y Goliat un gigante.
enorme, ¿sí? Y lo venció, porque iba en el nombre de Dios de los ejércitos, y lo venció, ¿verdad? Entonces nosotros de igual manera tenemos que ir con las fuerzas del Señor. David mismo le decía al rey Saúl, ¿verdad?, que él había luchado contra un oso, contra un león, y el que le daba las fuerzas era Dios, porque era un muchacho que uno lo veía y lo miraba y no tenía, ¿verdad?, fuerza como para derribar una bestia así, pero Dios le daba la fuerza, ¿sí? Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? O sea, de toda la armadura, ¿no? No puedo descuidar ninguna parte, ¿sí? Entonces es lo que vamos a mirar hoy, la armadura, ¿sí? Y también cómo nos ponemos esa armadura, cómo nos vestimos, qué es lo que tenemos que hacer. No es nada diferente a lo que hacemos, pero tenemos que conocerlo o refrescarlo, porque ya lo hemos hablado, ¿sí?, para ponerlo por obra, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar eso, que es toda la armadura. Yo tengo que cuidar todos los puntos, como un verdadero soldado, estar atento realmente, ¿verdad? Amén. Para, dice, que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este es uno de nuestros enemigos, él nos acecha, ¿verdad? Dice, en el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, esto sería contra cualquier otra persona que es sangre y carne, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto tenemos que entenderlo y mentalizarnos, ¿sí? Que es parte de poder entender esto también, el poder llegar a perdonar, que es algo que hemos venido hablando. El Señor nos habla mucho del perdón, ¿verdad? Ahora, acá nos dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no con una persona, sino con todas las huestes de maldad que se mueven en el campo espiritual. Porque recordemos que aquel que no está bajo la mano poderosa de Dios sometido, está bajo el diablo, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace que las personas hagan, deshagan o reaccionen en la manera que lo hacen? Es el mismo diablo. Entonces nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que hay o domina o guía esas personas, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos un problema con alguien, tenemos que abordarlo en el campo espiritual. No es enfrentando a la persona por el problema, no, es en oración, reprendiendo y yendo contra lo que se mueve en el campo espiritual. Y ahí es cuando nosotros vamos a ver la victoria. Si nosotros peleamos la batalla con nosotros pensando que voy a ir a hablar, lo voy a hacer razonar o lo voy a... No, esa es nuestra carne y va contra la carne, ¿sí? La batalla es espiritual, entonces se gana en oración. Después el Señor, si tenemos que hablar o lo que sea, el Señor va a preparar, pero la batalla se pelea en oración, ¿verdad? Por eso dice que no es contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha, nuestra batalla es contra los que no vemos, porque ninguno de estos los vemos. Nosotros vemos las personas físicas o vemos las cosas que suceden, pero detrás está todo el campo espiritual. Y ya estamos crecidos como para saber que todo tenemos que enfrentarlo espiritualmente. Amén. Amén. Dice en el 13, por tanto, nos vuelve a repetir, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Esto es otra cosa que nos tenemos que entender. No es, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo, yo tengo problemas con una persona, con un vecino. Empiezo a orar, el Señor arregla un poco la situación, ahí queda todo medio tranquilo. Pero como dice acá, o sea, habiendo acabado todo, estar firme, ¿sí? Porque esa otra persona, por ejemplo, no se convirtió a Cristo, se aplacaron las aguas, ¿no? Porque yo estoy batallando espiritualmente. O sea que yo no puedo dejar de batallar, porque el diablo nos acecha, lo leímos recién, ¿verdad? Entonces la batalla es algo continuo para nosotros.
el descansar en las fuerzas del Señor, el fortalecernos con el poder del Señor, es algo continuo, ¿sí? Y la armadura tiene que estar de continuo en nosotros, tengamos problemas o no, porque a veces los problemas están y no los vemos, los enfrentamientos espirituales están y no los vemos, ¿sí? Entonces por eso dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y como nos volvió a repetir, dice, toda la armadura de Dios. Amén. Ahora nos empieza a hablar de las partes de la armadura. Dice en el 14, ¿sí? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? O sea, ceñidos nuestros lomos con la verdad, en nuestro corazón, en nuestro accionar, la palabra del Señor, que esa es la verdad, ¿verdad? No la verdad que yo creo que es verdad, no, la verdad, la palabra del Señor. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? El apresto, recordemos que es como el almidón que se le ponía a las túnicas para plancharlas para que quedara duro, ¿no? Entonces el apresto, o sea, lo que nos da forma del Evangelio de la paz, nuestro caminar, nuestro accionar, nuestro ejemplo, siempre tiene que ser basado en la palabra del Señor, en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, ¿verdad? Dice en el 16, sobre todo, o sea que esto es muy importante, ¿sí? En el versículo 16, amén. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? El escudo de la fe. El escudo era algo que se usaba en la guerra, ¿verdad? Para cubrirse de las flechas. Muchas veces las flechas que las tiraban desde lejos venían con fuego, ¿verdad? Entonces los escudos a veces eran ovalados, huecos, y adentro tenían agua, porque entonces cuando la flecha se clavaba el fuego se apagaba, ¿verdad? Entonces este escudo nuestro tiene que apagar los dardos de fuego del maligno, tiene que apagar todo lo que viene a nuestra mente. Recordemos que los dardos de fuego del maligno son pensamientos, malos pensamientos, ideas, cosas raras que el diablo nos está enviando continuamente a nuestra mente. Recordemos que el campo de batalla del diablo preferido es la mente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar prontos para apagar los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? O sea, ¿qué me viene un pensamiento y me voy a esquivar? No. Viene un pensamiento y yo lo voy a analizar, ¿es de Cristo o no es de Cristo? Ahora vamos a ver también como Pablo nos enseña, dice, cuando nos dice llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Tampoco es agarrar el pensamiento y encerrarlo, porque no podemos, sino que es analizar, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Si no es de Dios, no lo quiero, es sencillo, ¿verdad? Entonces desecho ese pensamiento, no se va a ir así nomás, por eso es una batalla. Nosotros tenemos que desechar ese pensamiento y poner nuestra mente en otra cosa. Para tener la victoria, ¿sí? Para desechar un dardo, no agarro el celular y me pongo a mirar para sacarme el pensamiento, o me pongo a mirar la tele para sacarme el pensamiento. No. Leo la palabra o canto una alabanza, porque yo tengo que apagarlo, ¿sí? Con Cristo, con la palabra, con el escudo, con la fe, ¿verdad? Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe aumenta cuando leemos la palabra, ¿sí? Entonces cuando vienen los malos pensamientos, yo tengo que acudir a la palabra, a una alabanza, si no puedo ponerme a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces apago los dardos de fuego del maligno y mi mente se libera, ¿verdad? Ese es el escudo de la fe. Dice en el 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es la parte de la cabeza, ¿sí? Que se ponían en la armadura. O sea que todo nuestro pensamiento, nuestra vista, todo tiene que estar apuntando a la salvación, ¿verdad? Cuidando nuestro accionar. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es tan necesario conocer la palabra, ¿verdad? Porque la palabra no solamente nos sirve para sacar, ¿no?, esos dardos de fuego al maligno, para aumentarnos la fe, sino también para revertir las obras del diablo. Recordemos que cuando nosotros hablamos, ¿sí?, si es en el nombre de Jesús, la palabra tiene poder
Y si hablamos la palabra misma de Dios, más todavía, ¿verdad? Entonces cuando nosotros en ciertas situaciones, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo en el desierto, ¿no? El diablo que le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y él le citó la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces conocer la palabra para responder en cada ocasión. No a las personas, si tenemos oportunidad, bien, gloria a Dios, pero muchas veces a los ataques del diablo, porque muchas veces, aunque nosotros no lo oímos audiblemente, el diablo nos habla en los dardos, en los pensamientos, y nosotros tenemos que revertir y desechar todas esas cosas, ¿sí? Y es con la palabra de Dios que nosotros tenemos la victoria. Amén. Amén. Dice en el 18, y aquí nos dice, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto? Del escudo de la fe, de la palabra, de todo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Recordemos, ¿sí?, que velamos en oración, es la manera de estar velando. ¿Sí? Dice, el Señor les dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Entonces es orando en todo tiempo que nosotros resistimos las acechanzas del diablo y que nos revestimos de la armadura de Dios, ¿sí? Entonces recordemos también, para refrescar nuestros conocimientos, que la oración no es simplemente cuando yo estoy de rodillas, no, la oración es cuando yo hablo con Dios. Tenemos que tener nuestro tiempo de respeto y reverencia al Señor, ¿verdad? Los que podemos arrodillarnos, nos arrodillamos, los que no se sientan, pero la oración puede ser cuando yo voy en la calle, cuando se me presenta un problema, cuando estoy en el trabajo, cuando viene una tristeza, una angustia, un dolor, cuando vienen dardos. Ahí está la oración. Yo tengo que hablar con el Señor, porque Él es mi Salvador. Amén. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí les pedía Pablo, ¿sí? Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ven esto? O sea, la persona que predica la palabra, ¿sí?, necesita respaldo, necesita oración, ¿sí?, porque no es ella la que habla. Esa persona tiene que estar en comunión con el Señor y recibir y pedirle al Señor que se abran los caminos, ¿verdad? Entonces, el que predica la palabra no es él solo. El que habla la palabra de Dios tiene su respaldo en oraciones, tiene hermanos que oran, y eso, por eso es un cuerpo, ¿verdad? La boca mía no funcionaría si no estuviese pegado a todo mi cuerpo, ¿no? Entonces, todos somos uno, no hay uno que sea más importante o menos importante, son diferentes tareas, pero todos somos lo mismo, un cuerpo, ¿verdad? Por eso el mismo Pablo les pedía, y por mí, no se olviden de orar por mí, decía Pablo. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿verdad? Era el respaldo que pedía Pablo para seguir adelante. Como cada hombre y mujer, precisamos los unos de los otros y somos todos iguales delante del Señor. Amén. Vamos a irnos ahora a Timoteo. Ahí va, el siguiente papelito. A Timoteo, primera de Timoteo. Filipenses, Colonias. No, será para el titular. No, se te acaba de caer el papelito. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 6:11. Acá abajo. Primera de Timoteo 6:11. Y dice ahí, la buena batalla de la fe, ¿verdad? La batalla se pelea con armadura. La tenemos que tener puesta, ¿sí? Aquí también es Pablo, hablándole a Timoteo. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue
la justicia, ¿verdad? Si queremos saber de lo que hay que huir, lo tenemos todo en la parte de atrás, ¿sí? Nos habla en el capítulo anterior. Pero entonces dice ahí, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, todo esto son cosas que tenemos que perseguir en nuestra vida. No podemos salirnos de eso porque son los frutos del Espíritu y es como cada uno tiene que vivir, ¿verdad? Dice en el 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, eso es el yelmo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? El caminar en el Evangelio, ¿sí? Siendo mirado y observado, como dice acá, de los testigos, la buena profesión, ¿no? Por eso le dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿En qué situación dio testimonio nuestro Señor Jesucristo? De la buena profesión delante de Poncio Pilato, ¿sí? Entonces consideremos que aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba siendo allí insultado y todo, y antes de que lo condenaran, de que decidieran realmente crucificarlo, Él estaba dando allí el testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Dice, que guardes, o sea, te mando, decía Pablo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, o sea, sinceramente, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Sí? Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿verdad? Recordemos que no solamente habla de los ricos en dinero, sino que habla de los ricos que se aferran a cosas que no quieren dejar por Dios, ¿verdad? Recordemos que el Señor nos llama a hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Y esas son las buenas obras que les dice al principio, ¿no? Que persiga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿sí? Esas tienen que ser nuestras riquezas, porque recordemos que cuando nosotros tenemos basura en nosotros, ¿sí? Son las riquezas de otro, los tesoros de otro. Lo veíamos cultos anteriores, ¿verdad? Cuando hay cosas que nosotros no hemos dejado, eso es fortaleza del diablo. Esos son tesoros para el diablo, ¿verdad? Entonces, que no seamos ricos para con el diablo y pobres para con Dios. Amén. Amén. Dice en el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que es lo que estamos hablando, ¿no? Dice, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Entendemos que quien no hace todas estas cosas es lo que nos habla el Señor en la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que había 5 que eran prudentes y 5 que no eran prudentes, ¿verdad? ¿Qué es el aceite de la lámpara sino todas estas cosas? ¿Sí? Esos tesoros en el cielo, ¿sí? Hacer un buen fundamento, ¿verdad? Era como tener el aceite para reponer en las lámparas para que no se nos apague, para que el Señor nos vea. Cuando nosotros dejamos de tener un buen fundamento, dejamos de hacer las buenas obras, dejamos de perseguir toda esta listita que hemos leído acá, ¿verdad? Es cuando se nos acaba el aceite, se nos apaga la lámpara y viene nuestro Señor Jesucristo, y aunque nosotros nos estamos congregando, nos quedamos, porque tenemos la lámpara apagada y el Señor no nos ve, ¿verdad? Quedamos afuera y después no hay que Señor, Señor, porque Él les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí nunca les conocí,
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mantener la lámpara encendida y es con nuestro accionar, ¿sí? Es buscando del Señor y entendiendo todas estas cosas, ¿sí? De nada me sirve buscar y buscar del Señor en oración si yo no me despojo de lo que me tengo que despojar, ¿verdad? Por eso nos dice, y lo vamos a ver ahora, que nos tenemos que vestir de la luz, ¿sí? Vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, vestirnos de estas acciones, vestirnos de la armadura. No podemos ponernos la armadura si tenemos fortalezas del diablo, porque no nos protege de nada, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención a todas estas cosas que nos dice aquí. Recordemos, yo lo voy a leer de nuevo. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y aquí en el último versículo que leímos, ¿verdad? En el 19, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna, ¿verdad? Eso tiene que ser. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo también y nos dice en la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Echar mano a la salvación, cuidarla cada día, estar velando, cuidando la salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios. Mírame. Para allá. 2 de Corintios 10. Gloria a Dios. ¿En qué libro está? Amén. Corintios 10. Sí, 2 de Corintios 10. Sí. Amén. Ahí vamos a buscar el versículo 3. Pablo defendió su vida. Exacto. Ahí busca el 3 chiquito. Sí. Y dice ahí, es Pablo defendiendo su ministerio, como acabas de leer el subtítulo, amén. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que Pablo, hemos leído lo que les enseñó en Efesios, ¿sí? Hemos leído lo que le hablaba a Timoteo y ahora vamos a leer cómo él mismo defendía su ministerio y peleaba la batalla, ¿verdad? Dice en el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Él dice que no milita en la carne, o sea, está en un cuerpo de carne, no milita en la carne. Nos enseñaba, y lo leímos recién, que nuestra lucha no era contra carne y sangre, sino que es en el campo espiritual, es como nosotros enfrentamos todas las cosas. Supóngase que voy a ir al almacén. Es algo cotidiano, lo hacemos todos los días. Ahora, yo oro antes de ir al almacén, porque en el almacén yo me voy a encontrar con muchas personas, y mi lucha no es contra las personas, es contra lo que hay en las personas, y esas personas no tienen a Cristo. Entonces en todo momento yo tengo que ponerme en las manos de Dios. Señor, voy a salir, cuídame, guárdame, ¿sí? Y puedo atar y amarrar todos los espíritus inmundos, los demonios, que nada se levante contra mí, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo puedo orar antes de salir, mientras voy en el camino. Voy a ir a la casa de un familiar, mi familiar querido, pero mi familiar querido no busca de Dios. Entonces antes de ir, yo me tengo que encomendar en las manos del Señor, pedirle al Señor que me use para poder hablarles, ¿sí? Pero atar todos los demonios, los espíritus inmundos. Yo voy a entrar en la casa de alguien más. Entonces yo tengo que atar todo ahí mientras yo estoy, ¿sí? Para no tener choque, para que realmente el Señor pueda quizás en su misericordia tocar el corazón de alguien, ¿sí? Porque cuando yo soy un soldado de Cristo, lo soy todos los días y todas las horas y todos los minutos. Entonces si yo voy a algún lugar, el Señor algo tendrá que hacer, ¿sí? Aunque nosotros no lo veamos, nosotros tenemos que marcar la presencia y la paz de Cristo tiene que ir con nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que orar en todo tiempo, a donde sea que vayamos, porque tenemos una lucha continua, ¿sí? Muchas veces nos pasan las cosas, tenemos enfrentamiento, tenemos
cosas incómodas, porque no nos encomendamos en oración, porque no oramos como conviene antes de ir a un lugar. Nos mandamos, vamos, ¿sí? Y ahí nos encontramos con todo el festín del diablo. O vamos a un lugar y salimos de arrastro, porque si bien estuvo todo bien, nosotros no vemos nada, pero los demonios que estaban allí apalearon nuestro espíritu, nos oprimieron y salimos y llegamos con un cansancio, un agotamiento, una cosa que no sabemos ni qué fue lo que pasó. Pero estábamos rodeados de millones de demonios. ¿Y qué le podemos decir al Señor? ¿No sabemos? No, si sabemos, si el Señor nos enseña, ¿verdad? Entonces tenemos que ser soldados todos los días de nuestra vida, todos los minutos, todos los segundos, siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice acá? ¿Verdad? Nos dice Pablo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? O sea, yo no voy a andar con un palo, no, ni voy a hablar. Con esto yo no me defiendo a no ser hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? ¿Qué tal si antes de ir a la casa de mi madre, ¿no? Yo le oro al Señor para que me use, le ato todos los demonios, ato los espíritus inmundos, los demonios que le tapan los oídos para que ella pueda abrir el corazón y escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tal? ¿No? El Señor lo hace. Quizás la persona es dura y no quiere, pero el Señor lo hace, ¿verdad? Porque le estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir así. Dice, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Pero estas fortalezas están en los demás, pero también pueden estar en nosotros. Recordemos que hablábamos recién. Si el diablo tiene fortalezas en mí, yo no me puedo poner la armadura, ¿sí? Entonces las armas que me da el Señor, primero son para derribar las fortalezas que hay en mí. Yo tengo que ser libre de todas las cosas, ¿sí? Y ya sabemos y lo hemos tratado, ¿verdad? En cuanto a poder reconocer las ataduras que hay en nuestra vida, ¿sí? Si llega un punto en el cual mi mente ya no entiende más nada, es porque hay atadura. Si yo no he podido perdonar, hay atadura. Si hay problemas de carácter, hay atadura, ¿verdad? Entonces tenemos que ver todas las cosas y poder identificar las fortalezas, si las hay en nosotros, y a la vez poder usar estas armas cuando nosotros seamos libres para luchar contra las fortalezas que hay en las otras personas, para que puedan escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Imagínense que una persona que está llena de demonios, los demonios no los van a dejar escuchar la palabra, si nosotros no peleamos la batalla y atamos, ¿verdad? Ahora, para atar todo eso hay que estar en santidad, sin fortaleza y sometido bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Amén. Dice además, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Esos peros, cuando nosotros nos resistimos a la palabra, cuando la palabra no nos gusta o no la podemos asimilar, ¿sí? Hay argumentos en nosotros que se levantan contra la palabra del Señor. Esos mismos argumentos también están en las otras personas, ¿verdad? Entonces tenemos que batallar espiritualmente, primeramente por nuestra liberación y luego, ¿sí?, por la de los demás. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hablábamos hasta hace un ratito, ¿verdad? O sea, no lo vamos a llevar preso el pensamiento, no lo vamos a atar, es analizar, ¿esto es de Dios? Si no es de Dios, lo desecho. Y ahí es cuando saco el escudo de la fe, ¿verdad? Y me voy a la palabra, y me voy a una alabanza, hablo con el Señor, y entonces apago los dardos de fuego del maligno. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo porque analizamos si realmente esto es de Dios o no es. Amén. Amén. Dice en el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Y esto sí es para nosotros, porque nosotros tenemos que castigar toda desobediencia en nosotros mismos. Toda rebeldía, todo lo que se oponga a nosotros a buscar de Dios, ¿sí? Todo aquello que me quite de la oración, que me quite, bueno, yo tengo que castigar esa desobediencia en mí y obligarme
No es darse latigazos, no, es ponerse a orar, es buscar del Señor, ¿verdad? Y entonces así hacemos que nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña Pablo aquí defendiendo su ministerio. Ahora vamos a ir a Romanos, al libro de Romanos, para allá. Romanos capítulo 13. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13. Capítulo 13, ahí vamos a buscar el versículo 12. 12. Vamos a leer 2 versículos, 3 versículos ahí. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tenemos? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Amén. Nos sigue recalcando por todos lados, ¿no? No la carne, sino el espíritu. No proveamos para los deseos de la carne, nos dice aquí al final, ¿verdad? Ahora dice, la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, el día que viene nuestro Señor Jesucristo. La noche está avanzada, el novio viene, ¿sí? Tenemos que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si yo de noche ando con un pantalón que capaz que está manchado, de noche capaz que no se ve. Sí, a menos que haya luz, pero si está de noche, está oscuro, no se ve. Ahora cuando la luz se prende, ahí se ven todas las manchas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que desechar todas las cosas porque nuestro Señor Jesucristo es luz. Y Él hace manifiesto todos nuestros errores. Y ese es el amor del Señor, ¿verdad? Entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz. El Señor nos ha mostrado cuáles son las armas. Nos mostró Pablo, ¿verdad? Llevar cautivo los pensamientos a Cristo, ¿sí? Llevar cautivo. Castigar nuestras desobediencias. Esas son las armas de la luz, ¿verdad? Y dice, andemos como de día, honestamente. ¿Sí? El ladrón de día, si está muy iluminado, no roba. No, porque puede ser, o sea, si hay gente, si hay movimiento, no roba, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que andar honestamente, como de día, siempre, sea de día o sea de noche, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo nos ve. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, ¿sí? O sea, desechando todo lo que es de la carne, ¿sí? Todo lo que es de la carne y todo lo que es del mundo, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Por eso el Señor nos recalca y nos recalca muchas veces esto, para que nosotros podamos tener realmente la protección del Señor, cuando estamos en santidad, cuando nos hemos despojado de todo esto y podemos revestirnos realmente de toda la armadura, como nos decía en Efesios, ¿verdad? Revestirnos de toda la armadura. Amén. Ahora vamos a volver a Efesios, pero vamos a ir al capítulo 5. Vuelves para atrás, donde estábamos primero. Gloria a Dios. Efesios. ¿En qué libro estás? En Apocalipsis. Te pasa. Me pasé. Apocalipsis es el último. No. Casamos como hijo de luz. No, acá en el medio. Efesios 5. No te preocupes, después lo levantas. 5. Acá, espérate, creo que es el versículo, a ver, el capítulo 5 que dice ahí, el subtítulo dice, andad como hijos de luz. El versículo 13, vamos a leer. Más todas las cosas. Amén. Tienes el 10, vamos a leer el 10 como dijo el hermano, porque está muy bueno. Gloria a Dios. Efesios 5:10. ¿Lo tenemos? Sí. Dice ahí,
comprobando lo que es agradable al Señor, ¿verdad? Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, ¿sí? Recordemos que participar de las obras infructuosas de las tinieblas, por ejemplo, no es que yo me vaya a la playa con muy poca ropa. Eso es participar totalmente. Pero también es participar cuando yo le doy entrada a un mal pensamiento, ¿sí? Ahí yo estoy participando porque le di lugar al diablo. Estoy participando de las obras infructuosas de la tiniebla, que ya no son infructuosas, porque yo las dejé que me dañaran, ¿verdad? Entonces, para que sean infructuosas, no tengo que participar, ¿verdad? Por eso dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Si yo voy a la casa de mi familiar y no me encomendé al Señor y vengo con tremendas cargas, yo participé de las obras de las tinieblas y no son infructuosas, porque vine achicopalada por el diablo, me dio hasta que se le dio la gana mientras yo estuve allí, y salgo de allí hecho pedazo, no, con un cansancio, un agotamiento, no sé qué me pasa, ¿no? Eso es espiritual. O entramos a algún lugar y ay, se siente como una cosa horrible, qué opresión que hay acá. Eso es espiritual, pero yo no me revestí, yo no me preparé, yo no oré. Entonces termino participando de las obras de las tinieblas, ¿verdad? Para que sean infructuosas no hay que participar. Eso es lo que dice ahí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿verdad? O sea que tenemos que reprender, ¿no? Lo confirma la misma palabra. Antes de ir a un lugar o mientras estoy ahí, yo tengo que estar orándole al Señor. Tengo que estar en comunión con el Señor. Amén. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿verdad? ¿Qué es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no conocíamos la palabra del Señor, no conocíamos, íbamos a los lugares, después nos sentíamos mal, no entendíamos, no sabíamos, no nos importaba. Pero ahora no puede ser así. Ahora yo tengo las armas, yo tengo la armadura y yo tengo el conocimiento, ¿verdad? Entonces dice que cuando venimos a la luz, el Señor nos enseña y nos muestra lo que tenemos que dejar, nos muestra lo que hay en nosotros y nos muestra contra lo que nos enfrentamos. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, nos muestra enseñándonos, ¿sí? Después no le podemos decir, ay Señor, yo no sabía. Eso es mentira, ¿sí? Le podemos decir, Señor, perdónanos, porque sabíamos y no lo hicimos. Amén. Amén. Dice, por lo cual dice en el 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. O sea, despiértate. Cuando nosotros muchas veces estamos dormidos, estamos distraídos, no reprendemos, no oramos como tenemos que orar, estamos dormidos, sufrimos el mal, ¿verdad? Sufrimos el mal. Dice, y levántate de los muertos. Porque cuando nosotros sufrimos el mal, o sea, participamos de las obras de las tinieblas, nos vamos muriendo y a veces estamos entre los muertos, como dormidos, nos falta poquito, ¿verdad? Vio los campos de batalla, ¿no? Que era el tendal de muertos y después van los soldados revisando uno por uno a ver si hay alguno vivo para poderlo salvar, ¿verdad? Porque entre tantos muertos puede haber algún herido que esté vivo todavía, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el Señor nos dice, levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbra Cristo, o sea, te da la luz, te da el entendimiento, te da el conocimiento, pero lo da para ponerlo por obra, ¿verdad? Y eso es lo que nos recalca el Señor hoy, nos exhorta el Señor hoy a poner por obra, a orar, a batallar como tenemos que batallar en el campo espiritual, todos los días, en todo lugar, en todo momento, a donde sea que vayamos, ¿sí? Recuérdense, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo leímos, ¿verdad? Es en Él, en Él. Yo no voy a enfrentar ni voy a ir a ningún lado que salga todo bien con mi fuerza o con mi voluntad. Es en Él. Amén. Así que dice en el 13, vamos a leerlo de nuevo para ir repasando y refrescando.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo también. Tenemos que entender y ser iluminados por la luz de Cristo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? El necio no se preocupa. Necios éramos antes, no conocíamos, íbamos a todos lados, no nos importaba. Después nos sentíamos mal y bueno, nos acostábamos, dormíamos todo el día, no nos importaba, ¿verdad? Hoy en día conocemos. Y el Señor dice que pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero cuando uno ya no es ignorante, el Señor no pasa por alto. Por eso el Señor nos exhorta, ¿sí?, a que nos despertemos, ¿no? Y nos dice: mirad pues con diligencia, ¿sí?, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, en el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, Cristo puede venir en cualquier momento, ¿sí? Si yo por necedad, por tontera, por descuido, por dormidera espiritual, ¿sí?, me voy a un lugar y termino contaminado, y vino Cristo y yo estoy ahí todo cargado, todo mal, y se fue Cristo y yo me quedé, ¿sí?, por ser necio. Porque el necio, ¿sí?, desecha el conocimiento, el entendimiento que tiene y anda, no le importa nada, ¿verdad? No seamos necios, nos dice el Señor. Dice: por tanto, dice en el 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice ahí que demos gracias a Dios por todo, por todo. Y nos dice también, ¿no? Vamos de nuevo, vamos al 17. Dice: por tanto no seáis insensatos. Primero nos dijo necios, o sea que no fuéramos necios, y ahora nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está plasmada en la palabra, ¿sí? Lo leímos recién, ¿no? Cuando Pablo le decía a Timoteo: seguid el amor, la paz, la paciencia, la verdad, ¿verdad? Toda la listita. Hay cantidad de listitas en la palabra para que nosotros la sigamos. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos acceso a Dios en la oración para que Él nos guíe. Entonces pidámosle al Señor que nos eduque más en la palabra, que no nos quedemos con lo que compartimos acá, sino que podamos buscar en la palabra, buscar esas listas, escudriñar nuestra vida, estar velando: Señor, me falta algo, ¿qué tengo? Identifica en mí, ayúdame. O sea, siempre nos falta algo. Tenemos que estar enfocados en qué es lo que nos falta, ¿verdad? Por eso nos dice en el 18, dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, porque el Espíritu nos va a guiar a la salvación, nos va a guiar a la verdad, ¿verdad? El Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entiéndase bien, conozco a dos personas de las cuales me acuerdo que toman este versículo que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿sí? Y son dos mujeres que realmente viven una vida bastante alejada de Dios, torcida, tergiversada, pero ellos hablan según la palabra, hablan como con salmos y con las palabras de los salmos, pero no es eso lo que el Señor nos dice, sino está en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que vivir la palabra del Señor, y no es necesario poner palabras armadas o cosas como dicen los salmos. Los salmos, ¿qué son? Una alabanza a Dios,
¿verdad? Entonces nuestra vida tiene que ser una alabanza al Señor. No es necesario que yo invente palabras para hablar para agradarle a Dios, ¿no? O busque palabras aquí y las use para agradarle a Dios, porque no le voy a agradar si no tengo un corazón sincero, ¿verdad? Y si yo tengo un corazón sincero, el mismo Señor me va a dar las palabras y va a dar el entendimiento y el discernimiento, ¿sí? Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿sí? O sea, siendo verdaderos adoradores al Señor, ¿sí? Hay personas que pasan cantándole al Señor, pero tienen pecado. ¿Serán salvos? No. La vida nuestra tiene que ser una alabanza al Señor, ¿verdad? Cante lindo, cante feo, pero mi vida tiene que estar en rectitud y en santidad delante del Señor. El Señor dice que busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y alguien que le canta alabanza pero está en pecado, no está adorando en espíritu y en verdad, ¿no? Yo puedo ser un perro cantando, pero mi corazón es sincero para el Señor. Y es una alabanza para el Señor, ¿verdad? Entonces, que todo sea de corazón, como lo dice ahí, ¿sí? Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto tenemos que recordar, es darle gracias a Dios por todo, ¿sí? A veces estamos doloridos, estamos mal, tenemos pruebas, ¿sí? Y le pedimos al Señor que nos saque y que nos saque y que nos dé la victoria y que nos dé la victoria. Pero al Señor le gusta que le demos gracias a Dios por todo. Entonces, está bien que le pidamos, pero también démosle gracias por ese dolor, por ese golpe, por esa prueba. Démosle gracias, ¿sí? Nunca nos olvidemos de ese versículo que dice que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando yo recuerdo y asimilo eso, recuerdo también que tengo que ser agradecido con el Señor por todo, porque yo he decidido poner mi vida en las manos del Señor. Si en algún momento yo, porque muchas veces lo hacemos, ¿no? Decido por mí misma hacer esto sin consultarle al Señor, ¿sí? Es como que agarré la potestad que le di al Señor y me la tomé para mí y fui a un lugar sin consultar. Pasan cosas, ¿verdad? Después nos estamos lamentando delante de Dios, pero en realidad tendríamos que darle las gracias. Gracias porque estamos vivos, gracias por su misericordia, gracias porque nos llamó la atención de que nos apartamos de Él para que no nos pierdan, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos por todo, por todas las cosas, porque la gran mayoría de las cosas que nos pasan, ¿sí?, desagradables, las provocamos nosotros mismos, ¿verdad? Alejándonos o tomando nuestras propias decisiones, caminando, como nos decía ahí, como necio o como insensato. Por eso el Señor permite para que nos despertemos, ¿sí?, y volvamos a mirar la luz y estemos mirando a nuestro Señor Jesucristo, estar iluminados. Amén. Que el Señor refresque y nos ayude a tener presente todo lo que hemos hablado para que realmente caminemos con la armadura de Dios. Caminemos peleando la batalla, ¿sí?, cada momento de nuestro día, de nuestra vida. Recordemos que si vamos a ir a cualquier lado tenemos que encomendarnos en las manos del Señor, que abrimos nuestros ojos y hay que encomendar nuestro día al Señor, ¿sí? Entonces eso es parte de velar y de orar en todo momento y en todo tiempo. Amén. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Amén. Sí, amén. Bendito Padre, te damos las gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, por tu amor tan grande que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Te rogamos, mi Señor, que tú nos ayudes a atesorar todo lo que tú nos has hablado y a ponerlo por obra también, Padre. Te rogamos también, Señor, que tú estés ministrando tu palabra, Padre Santo, sobre todos aquellos que escuchan y miran luego, Padre Santo bendito,
que tú les estés bendiciendo, supliendo sus necesidades, Padre, llevando sanidad, mi Señor bendito, Padre, a todo aquel que esté quebrantado de salud, Padre Santo bendito, pero por sobre todas las cosas, mi Señor, salvación, Padre, salvación para las almas, mi Señor bendito, porque sabemos que de nada aprovecha, Padre Santo, Padre amado, tener el cuerpo sano y el alma enferma, Padre. Amén. Por eso sigue obrando, sigue rescatando, sigue salvando, Señor, y ayúdanos cada día a estar velando, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Padre, para tu venida, Señor, esperando y anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén.